Eh, Ahí se ve bien, ¿no es cierto? ¿Pueden sí, ver bien? perfecto. Empiezo leyendo el planteo. A ver si los chicos me Listo. escuchan, ¿sí? Sí. Por favor, chicos, anulen sus micrófonos, así no hay interrupción. Este es el práctico número 3, materia prima. Se trata de una empresa, ambos sociedad anónima, que se dedica a la confección de uniformes médicos. Tiene implementado un sistema de costos por órdenes específicas. En el mes de marzo recibió solicitudes de 1000 uniformes azules, emitiendo para ellos 2 órdenes de producción, la número 45 por 600 unidades y la número 46 por las restantes. Durante el mes realiza las siguientes operaciones. Si ustedes ven ahí, tienen un cuadrito con compras dividido en fechas, la orden de compra número 1, 2 y 3, ¿y qué se compra? Las 2 primeras órdenes se compra tela azul y en la tercera orden se compra hilos. Abajo dice, el proveedor nos factura también tendría que ser 10% ahí, ¿no, Rubén? No era 1%, ¿no? No, 1% va a ser, 1%. ¿1? Sí, Cambió. 1%. Sí, cambió Bien, justamente ahí, ¿sí? bien, un 1% sobre la compra en concepto de fletes. Abajo dice, tienen un cuadro de confección de los uniformes que se van a despachar a almacenes, que son las conocidas requisiciones. Empezamos por la primera, el 4 de marzo, la requisición número 1. Se pide 1050 metros de tela y se afecta a la orden 45. El 10 de marzo tiene una requisición número 2 de materia prima tela, 100 metros, y se afecta a la orden 45. La requisición número 3, hay 2 tipos de materia prima, la tela por un lado de 400 metros que va a la orden 45 y los hilos 3.500 metros que va a la orden 45. Luego, el 22 de marzo, la cuarta requisición, tenemos tela de 920 metros que van a la orden de producción 45 y también tela de 290 metros que va a la orden 46. Ahí aparece ya la orden 46. Y el 27 de marzo, la quinta requisición, materia prima hilos de 500 metros, solamente a la orden 46. ¿Sí? ¿Qué pasa con las devoluciones? Tenemos 2 tipos de devoluciones. Una devolución que hacemos a nuestro proveedor y una devolución que hacemos a almacenes de la materia prima. Son 2 cosas distintas y ya lo vamos a ver en el práctico. La devolución al proveedor se hace el 28 de marzo, la orden de compra número 2 por 500 metros de tela. Y la devolución a almacenes, hay 2 devoluciones, una el 28 de marzo, la requisición 4 de 200 metros de tela, y otra más también en la misma fecha, la requisición número 5, que son 200 metros de hilo, ¿sí? 2 tipos de materia prima, acuérdense, tela e hilos. Nos dan las existencias iniciales de las 2 materias primas que tenemos. Tela, 1000 metros a 100 pesos, y los hilos, 3000 metros a 15 pesos. Luego dice, la confección de los uniformes demandó 800 horas a la orden de producción 45 y 800 horas a la orden de producción 46. El costo de la mano de obra fue de 100 pesos la hora, más las contribuciones patronales que representan un 65%. La cuota predeterminada de gastos de fabricación fue de 35 pesos por cada hora de mano de obra aplicada. Al finalizar el mes de marzo se termina solamente la orden 45, ¿sí? En esta fecha nos informan los proveedores que los precios de los materiales ascienden a tela a 194 pesos y el metro y los hilos a 69 pesos. ¿Qué nos piden para que desarrollemos en el práctico? Realizar las registraciones en los libros correspondientes utilizando para la evaluación de la materia prima el sistema primero entrado, primero salido.
y cargo al costo el precio de reposición. Luego tenemos la evaluación de existencias de los bienes de cambio es conforme a las normas contables. Eso ya lo vamos a ver también en el desarrollo del práctico. Determinar los controles que quedan establecidos por el método de registración utilizado y mayorizar las cuentas. Bien. Ahora el contador va a poner el Excel y vamos a ir desarrollando paso a paso. Traten de prender las cámaras si pueden, chicos, así los vemos. Así le vamos conociendo los rostros, ¿sí? Ubíquense bien, prendan las cámaras si la pueden prender. Ahí está, gracias. Eso hace a la asistencia, ¿sí? Así lo vamos viendo. Este es un nuevo formato de Bien, resolución, Rubén. está expuesto de otra forma, ¿sí? Pero es la misma información, ¿sí? Dale. Empezamos, yo sigo después. Te sigo con la ficha, yo hago la ficha. Ok. Dale. Buenas tardes, chicos. Como decía el profesor también, les pedimos después que tengan las cámaras encendidas a fin de nosotros poder ver quiénes son las personas que se conectan, porque nos pasa siempre de que cuando estamos por terminar la reunión, hay muchas personas que no se desconectan, ¿sí? Entonces presumimos que son personas de que no están obviamente frente a la computadora ni están tomando clases. Así que por favor le decimos de que al momento de estar en clases, por favor activen las cámaras, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, tal como leyó el profesor, ¿sí? Lo que sería básicamente el punto número 1, y atento a las normas contables profesionales, ustedes saben que según la resolución técnica número 17, que vendría a ser la normativa que va a dar los parámetros y va a dar obviamente las excepciones para poder realizar una medición contable de todos los bienes que vayan a adquirir cualquier ente, ¿sí? Vamos a admitir a gente que está en la sala de espera. Va por sobre todo dar parámetros de evaluación que la contabilidad de costo va a tomar como válidos y comúnmente lo va a asimilar y lo va a utilizar para la operativa común, en la operación común de la empresa, ¿sí? En este caso, a ver, disculpen, podemos ver que el primer caso nos están diciendo, y nos están dando el detalle, obviamente, de cuáles son el detalle de las compras, ¿sí? Tenemos compras en este periodo de costo, que va a ser en el mes de marzo del 2021, ¿sí? Está bien, se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí. Sí. Bueno, entonces tenemos órdenes de compras, ¿sí? Tenemos en orden de compra 1, orden de compra 2 y orden de compra 3, ¿sí? En la cual nosotros vamos a especificar cuál es el valor por metro de la tela, cuál es el tipo de tela, ¿sí? Y por sobre todo si es que tienen gastos que pueden ser activables y que hagan al costo de la materia prima, ¿sí? Como ustedes recuerdan, en la resolución técnica 17 dice que costo, ¿sí? Es toda porción de sacrificio o de gasto o erogación que se haga, obviamente, o como no puede ser también erogación en el caso de amortizaciones, pero es un caso más amplio, para poder tener un bien en condiciones de venderlo, de producirlo, ¿sí? O de prestar un servicio. En este caso, nosotros vamos a tener aquí un proceso productivo en el cual vamos a hacer en la empresa ambos, ¿sí? Confeccionar uniformes médicos para después unir lo que es la tela y los hilos para tener nuestro producto final, que son los ambos que vamos a vender obviamente a los profesionales de la salud, ¿sí? Como orden de compra número 1, a ver chicos, sí.
vamos a tener que, el detalle de que se compran 500 metros de tela a 150 pesos el metro, ¿sí? Y hay una leyenda justamente que nos dicen de que el proveedor nos factura también un 1% sobre compra en concepto de fletes, ¿sí? Entonces ya estamos al tanto de que la mercadería tiene un valor obviamente conocido en el mercado, valga la redundancia, y un costo por flete que es el 1%, ¿sí? Hago una aclaración acá que se tiene por sobreentendido que este valor no está, en este valor no está implícitamente contenido ningún componente financiero, ¿sí? Acuérdense que eso tiene que ser segregado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver que tiene 500 metros de tela. Vamos para la solución, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Que el 3 de marzo se está comprando tela, ¿sí? A 150 pesos el metro y son 500 metros, ¿sí? Y vamos a determinar que el 1% de ese valor, ¿sí? Son 750 pesos, que son computables obviamente y activables como costo de la materia prima. Acuérdense que como costo, ¿qué vamos a imputar? Vamos a imputar el tema de las compras, vamos a, obviamente, computar los gastos sobre compras, fletes sobre compras. Vamos a deducir, obviamente, de ese costo las devoluciones de compras, ¿sí? Que son las devoluciones que se realizan, obviamente, porque cuando llegó la materia prima a nuestros depósitos, se constató de que esa materia prima, por ejemplo, no cumple los parámetros de calidad que nosotros necesitamos para poder elaborar los uniformes, o porque la tela vino, por ejemplo, eh, manchada, no es del color que nosotros pedíamos, entonces se hace la nota de crédito correspondiente, ¿sí? Para que el vendedor nos pueda restituir, obviamente, esos metros de tela que hemos comprado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar un costo global, en este caso, vamos a sumar el importe de la factura, que serán los 500 metros, por los 150 pesos, que es el valor unitario, ¿sí? El valor de los fletes, y vamos a determinar un precio global de lo que sería la mercadería por 75.750, ¿sí? Y haciendo un promedio simple, vamos a determinar el valor del costo unitario de esa compra, ¿sí? ¿Por qué le digo de esa compra? Porque a efectos de hacer el relevamiento y hacer la gestión del stock, el mismo enunciado nos dice de que, a ver si lo encuentro acá, que las registraciones y la utilización de la evaluación de la materia prima es por el sistema PEPS. Entonces, primero entrado, primero salido, por lo cual debemos determinar cuáles son, mejor dicho, cuál es el costo unitario que va a tener cada compra, ¿sí? En cada compra la tela y los hilos, ¿sí? La segunda compra es la que se compró tela también, ¿sí? Vamos a volver de nuevo. Tenemos 2.000 metros a 175 pesos, ¿sí? Y no compró nada de hilos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a exponer los 2.000 metros de tela por el valor unitario, que es 175 pesos el metro. Vamos a determinar el valor de los fletes, ¿sí? Que es activable. Vamos a, obviamente, exponer la cantidad de metros de tela, el precio total, ¿sí? Y vamos a determinar por un promedio simple el costo unitario de la materia prima, ¿sí? Luego, el 14 de marzo se va a realizar una orden de compra número 3 en la cual se compraron hilos, ¿sí? En este caso son 2.000 metros de hilo a 55 pesos el metro, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar esos 2.000 metros de hilo por el precio unitario. Vamos a determinar también el monto de los fletes. Vamos a determinar un precio final y un valor unitario promedio, ¿sí? Del valor por metro del hilo, ¿sí?
Y como estimación, mejor no hemos dicho, como vamos a determinar las compras totales que se realizaron en el periodo de costo, ¿sí? Que en este caso sería la compra de materia prima más el flete, ¿sí? Nos está arrojando una compra mensual que hemos realizado de 540.350 pesos. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? ¿O tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? Todo bien, profe. ¿Se No, entiende? profe. ¿Por ahí se Sí, Bueno, entiende? ¿Sí? Por ahí si voy muy rápido, me detienen por una vez. mandan en el chat y lo vemos, ¿sí? Exactamente, van en el chat, ¿sí? Bueno, Bueno, Profe, sí, sí. si no tuviésemos ese 1% de fletes, ¿el costo unitario serían los 150? exactamente, porque no tiene ningún otro gasto asimilable, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, de que ese precio 150 esté incluido con el flete, ¿sí? Pero en este caso lo determina discriminándolo, diciendo que el 1% es para fletes, ¿sí? Bien, profe, gracias. No, está bien. Bien. Sí. Vamos a ver ahora, chicos, la ficha de stock por materia prima. Tenemos dos tipos de materia prima, las telas por un lado y los hilos por el otro lado. Vamos a empezar por la materia prima telas. Y el método o la forma de llevar el stock es primero entrado, primero salido, ¿sí? El PEPS. Lo primero que tenemos que hacer es buscar los datos en el planteo si existen existencias iniciales de telas. Y si ustedes se van al planteo, hay una parte donde dice existencias iniciales, ahí como está marcando el profesor, tela, 1000 metros a 100 pesos el metro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es colocar en el cuadro, en la parte de saldos, la existencia inicial de los 1000 metros a 100 pesos por metro. Ahora Rubén lo va a poner. Muy bien. Entonces, ahí lo ven. Y tenemos el 1 de marzo de 2021, existencia inicial, 1000 metros a 100 pesos el metro, 100.000 pesos. Muy bien. Entonces ahora, con los datos del planteo, tenemos que buscar las entradas, que son las compras, y las salidas, que en este caso son las requisiciones, o sea, la salida de la materia prima al proceso productivo. Como ustedes ven, si ustedes van al planteo, el primer movimiento por fecha de esta materia prima telas es la que se hace el 3 de marzo. ¿Y qué pasó el 3 de marzo? Hay una compra, que es la orden de compra número 1, de 500 metros de tela. Y ahora la pregunta es, ¿qué costo unitario voy a utilizar? Para eso hicimos el cuadro que hizo recién el profesor, determinando los costos unitarios de la materia prima, que estábamos en la tela. Fíjese que esa compra del 3 de marzo tiene un costo unitario ya calculado en el cuadro anterior de 151,50. Hace un total de 75.750 los 500 metros de tela. Y vamos registrando el saldo a su derecha. ¿Cómo va quedando el saldo en esta metodología? Teníamos una existencia inicial de 1000 y ahora compramos 500 a 151,50. Si sumamos el total me queda 175.750 pesos. ¿Se entiende hasta ahí ese primer movimiento? ¿Alguna duda de dónde saco el dato? Bueno, vos avísame, Rubén, si ves alguna consulta. Sí, yo te aviso, Guillermo. Listo. Luego vamos a ver las fechas, ¿sí? Y localizamos en el planteo, en el cuadrito de las requisiciones. ¿Qué son las requisiciones? Acuérdense, las requisiciones son las salidas de la materia prima al proceso productivo. Y el 4 de marzo del 2021 tenemos una salida por requisiciones de tela de 1050 metros. ¿Sí? Fíjense que acá sale cantidad, pero fíjense que usamos primero 1000 y después 50. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el criterio PEPS, primero entrado, primero salido. Esos 1000 era la existencia inicial que nosotros teníamos, a 100 pesos.
nos faltarían 50 unidades que vamos a computar a 151,50. Multiplicamos, me queda 100.000 y 7.575 pesos. ¿Qué nos quedaría? 450 unidades a 151,50, 68.175 pesos. Bien, se entiende ahí, ¿no? ¿De dónde viene esa salida, esa requisición de materia prima? Luego, seguimos en el planteo buscando fechas, y la fecha que continúa es el 10 de marzo. ¿Y qué pasó el 10 de marzo? El 10 de marzo tenemos una requisición de 100 metros de tela, ¿sí? Ahí lo está marcando el profesor. La requisición número 2 de 100 metros de tela de la orden 45, ¿sí? Entonces, si vamos al cuadro, a la ficha de stock, vamos a registrar esa salida de los 100 metros de tela. ¿A qué valor? Al que teníamos, que era 151,50, me queda 15.150, y el saldo, menos 100, me queda 350 de cantidad. El total me hace 53.025. ¿Sí? Es sencillo porque no tenía otra existencia, ¿sí? Si vamos de nuevo al planteo, vamos a buscar la fecha que sigue, y la fecha que sigue es el 12 de marzo. Pero el 12 de marzo, ¿qué pasó? Es una compra de 2.000 metros de tela, y vamos al cuadrito que confeccionamos anteriormente y vamos a buscar el costo unitario de esos 2.000 metros de tela del 12 de marzo. Se lo está marcando el profesor. Era el costo unitario 176,75. ¿Alguna duda? Muy bien, o voy muy rápido. Párenme, no manden en el chat, chicos, ¿sí? Si voy muy rápido. Entonces multiplico 2.000 metros de tela por los 176,75, me queda 353.500 pesos. ¿Sí? Eso es una compra. Entonces agregamos la compra y tenemos los 350 que nos quedaba anteriormente a 151,50, y agregamos los 2.000 metros a 176,75. Hace un total de 406.525 pesos. Luego, bueno, hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Vamos a buscar otra fecha que sea correlativa y que siga, y tenemos que el 15 de marzo, ¿qué pasó el 15 de marzo? Hay una requisición de 400 metros de tela, ¿sí? 400 metros de tela. Vamos a la ficha de stock, acuérdense que estamos en primero entrado, primero salido, y descontamos esos 400 metros usando ¿qué? Primero los 350 que nos veníamos arrastrando de la compra, y luego los 50 metros de tela de la nueva compra de los 2.000 que compramos el 12 de marzo. Nos quedarían con el descuento 1.950 metros, que multiplicado por 176,75 me quedaría 344.662,50. Ahí el profesor está anotando el costo unitario. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Entienden de dónde sale esa requisición? Sí, profe, se entiende. Bien. Seguimos viendo la fecha. ¿Qué fecha tenemos ahora? Ya hablamos del 15, iríamos al 22 de marzo. ¿Qué pasó el 22 de marzo? Si ustedes se fijan, tenemos una requisición de 920 metros de tela, que lo que nos quedó eran 1.950, los descontamos de ahí al 176,75. Pero fíjense que acá ¿qué es lo que hacen? Acá entran dentro de esa misma requisición otros 290 metros, pero que van ¿a qué? A la orden 46. ¿Me siguen ahí, chicos? Estábamos hablando primero de la orden 45. Y ahora hay dos órdenes, la 45 y la 46. ¿Qué es lo que pasa? Como estamos usando la ficha de stock de la materia prima tela, lo tenemos que reflejar en la ficha de stock esa, pero dividido por órdenes. Ahí lo va a poner de nuevo el profesor. Ahí está.
Entonces, fíjense que ahí anoto abajo 290 metros que vienen de la orden 46. ¿Me siguen ahí? Entonces, a 176,75 me queda 51.257,50. Voy descontando, ¿sí? Igual me queda un saldo, ¿no es cierto? Me quedan 740, que está ahí abajo. 740 a 176,50, 130.795. Entonces, ahí hicimos el movimiento normal de compra y de requisiciones, o sea, de salidas al proceso productivo. Pero tenemos que ver qué es lo que pasa con las devoluciones de este tipo de materia prima que es la tela. Y en el planteo, si ustedes ven, en las devoluciones tenemos una devolución que se hace al proveedor de 500 metros de tela y otra devolución que se hace a almacenes de 200 metros de tela. Ahí lo va a marcar ahora el profesor. ¿Sí? Y fíjense que nosotros empezamos analizando descontando los 200 metros que devolvemos a almacenes. Ahí lo está marcando el profesor. Menos 200 metros al valor que veníamos analizando, que era el costo unitario de 176,75, me quedan 35.350 descontando, porque estoy devolviendo esos 200 metros de tela. ¿Me siguen ahí, chicos? Por lo tanto, si yo devuelvo mis 740, le sumo mis 200 metros, me quedarían 940 metros de tela. Ahí lo va a marcar ahora el profesor. 740 más 200, 940 metros de tela. A 176,75. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Devolvemos 200 metros de tela, ¿sí? A almacenes. ¿Se entienden ahí, chicos? Hasta ahí, esa devolución a almacenes. Descuento en requisiciones. ¿Alguien entienden bien ahí, chicos, o no? Sí, profe, sí se entiende. Bien. Genial, Distinto es cuando yo le devuelvo materia prima al proveedor. Por lo tanto, descuento, fíjense en esos 500 metros de tela, pero en la entrada, o sea, cuando compro, ¿lo ven ahí? 500 metros al valor de 176,75 es descontando, ¿no es cierto? 88.375 y fíjense cómo queda la existencia. 940 que teníamos, menos 500 que estoy devolviendo a mi proveedor, ¿sí? Me queda en stock 440 metros de tela, descontado me quedaría 77.770. ¿Hasta ahí alguna duda antes que yo siga adelante? No, se entendió todo, profe. Bien. Antes de cerrar la ficha, fíjense qué es lo que hacen ahí abajo. El stock que yo tengo de tela es de 440 metros. Ese 194, ¿qué sería? Es valuar esos metros de tela al valor de reposición que me informa en el planteo, que me informa el proveedor, ¿sí? El último valor de reposición, que son 194 pesos. Eso, el 440 por 194, son 85.360 pesos. Y acá hay una diferencia que la anotamos acá al costado para que lo analicemos posteriormente. 7.590. Ahí lo pone, ¿ve? Ajuste sobre valores patrimoniales. Eso no se olviden de hacer porque eso implica un asiento contable. ¿Se entendió ese análisis de los 440 multiplicado por el valor corriente o costo de reposición? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, como dijimos que teníamos dos materias primas, vamos a analizar la segunda materia prima, que son los hilos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho anteriormente? Antes de empezar a hacer el cuadro del movimiento de unidades, lo tenemos que ver, lo primero que vemos, es qué existencia inicial tenemos, si es que tenemos. Y el planteo nos dice que tenemos una existencia inicial de 3.000 metros a 15 pesos por metro. Lo primero que tenemos que colocar en el cuadro de ficha es 3.000 a 15 pesos, 45.000 pesos. Esa es la existencia inicial. Desde ahí partimos.
Algunas veces, si no leemos bien el planteo, nos olvidamos de ese detalle y no nos cierra la ficha por la cantidad que tenemos, ¿se entiende? Dicen, profesor, faltan datos, pero se olvidaron la existencia inicial. Luego, vamos a buscar las fechas vinculadas con la materia prima hilos. Y si ustedes van, la primera fecha que tenemos es el 14 de marzo, que es una compra de 2.000 metros de hilo. ¿Cuál es el costo unitario? Vamos al cuadrito de determinación de costo unitario para ver cuánto me salieron esos 2.000 metros de hilo, perdón. Me queda 55,55 el costo unitario, ¿sí? Que era incluido el flete, acuérdense. Entonces, multiplico los 2.000 metros de hilo por 55,55, me queda 111.100 pesos. Lo agregamos a los 3.000 metros sí, que tenía de hilo inicialmente. Buscamos la fecha en el planteo y descubrimos que hay una salida, una requisición de 2.000 metros, ¿sí? 2.000 metros de tela. Fíjense, primero entrado, primero salido. ¿Qué descuento acá? Ahí me lo va a poner Rubén. Ahí está. Tendría que poner, ¿por qué? ¿Cómo es Rubén ahí? Profe, son 3.500 que salen de A ver. requisición. 2.000. Claro, ahí Son tendré que corregir. Son 3.500, 2.500. Sería, son 2.000 metros, ¿no? Que salen. 3.500 metros sale. 3.500, ¿dónde está? Ah, perdón, no lo veía, disculpen, 3.500. Bien, gracias por el dato, no lo veía en el planteo. 3.500, entonces, primero entrado, primero salido, ¿sí? 3.000 que uso la existencia inicial a 15 pesos y 500 que uso de la compra que hicimos el 14 de marzo, ¿sí? A 55,55. Me quedan 1.500 metros a 55,55, ¿sí? Vamos al planteo y tenemos el 27 de marzo una salida, una requisición de 500 metros, ¿sí? ¿Qué usamos? Ahí lo marca el profesor, 500 metros, la orden 46. Ahí está. Entonces tenemos 500, 55,50. Me quedarían 1.000 del saldo a 55,50. 5 centavos son 55.550. Entonces, una vez que llegamos a analizar todas las entradas y todas las salidas, nos fijamos qué tipo de devoluciones tenemos. Y según el planteo, solamente de hilos, de la materia prima hilos, tenemos una devolución a almacén de 200 metros de hilo. Entonces, como ven ahí, descontamos 200 metros en la salida, ¿sí? Al costo unitario de 55,55 y me quedaría, ¿sí? Si ustedes lo ven ahí en el planteo, si yo devuelvo al almacén, me quedarían 1.200 metros, multiplicado a 55,55 me quedaría 66.660 pesos. Puede ser que la devolución a almacén, ¿sí? Me incrementa el stock. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Avísame, sí, Rubén, si... Bien. Luego, ¿qué hacíamos? Como hicimos en la ficha anterior, vamos a evaluar esos 1.200 metros que tenemos de stock al valor corriente que nos dan en el planteo, que era 69 pesos el metro. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí surge una diferencia entre el valor a cierre y el valor corriente ahí está, ¿la tenéis al lado? 16.140 pesos. Eso lo anotamos para registrar posteriormente. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Alguna duda antes que sigamos adelante? Sí, profe, sí se entendió. Bueno, ¿querés seguir, Rubén, ahí? Sí, sí. Bueno, chicos, más que nada íbamos a recapitular ahora cómo íbamos a hacer el orden cronológico, obviamente, de las compras, de las requisiciones, y obviamente vamos a seguir con otro
otro punto del trabajo práctico, ¿sí? Que sería el cargo al costo, ¿sí? De nuestra materia prima, que en este caso serían los hilos y obviamente que la tela, para introducir el proceso productivo, ¿sí? ¿Puede ser que alguien tenga el micrófono prendido? A ver. Hay como un retorno ahí. Está bien. Bueno, entonces, para comenzar, para seguir, mejor dicho, sería, a prima facie, está bueno obviamente que determinemos cuál es el costo de cada costo unitario, ¿sí? De cada unidad de producto que hemos adquirido en el mercado interno. En este caso es todo hilos y telas, ¿sí? Como segundo paso, para coordinar con la gestión del stock, es bueno tener un seguimiento de cuáles van a ser, mejor dicho, las entradas, ¿sí? Y cuáles son las salidas que se tienen presupuestadas, ¿sí? Para poder imputar eso a la salida del stock. En este caso ya estamos viendo información que ya sucedió en el mes pasado, entonces ya nosotros ya tenemos identificada cuáles son las entradas de stock, las salidas y por sobre todo las devoluciones. En la columna salida, si ustedes recuerdan, le estamos poniendo en negativo las devoluciones que se hagan, ¿sí? Que se hacen obviamente en el mismo departamento de producción. O sea, yo devuelvo, saco del sector de hilado, por así decirlo, y lo devuelvo a mi depósito. Entonces estamos volviendo mercadería en el mismo proceso productivo, está dentro de la empresa. Pero en el caso de devolución a los proveedores, ahí tenemos un caso especial porque estamos devolviendo una entrada de stock para que salga de la empresa y obviamente se reacondicione esa materia prima o se entregue otra, ¿sí? Entonces, por eso es que hacemos la diferencia entre salida en negativo cuando son devoluciones y una entrada en negativo cuando es una devolución a los proveedores, ¿sí? Acuérdense bien, cuando están con negativo en la salida, va a ser va a ser el caso en el que se esté devolviendo mercadería en la misma empresa y entrada en negativo cuando estamos devolviendo a los proveedores de materia prima, ¿sí? Luego, una vez coordinado, ¿sí? Esto vamos a poder, obviamente, registrar cuáles son, obviamente, vamos a hacer la recapitulación de las requisiciones. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a determinar cuáles son las asignaciones que se realizaron en nuestra nuestra ficha de stock, ¿sí? Porque si mal no recuerdo, y ustedes también están al tanto, por cada salida de stock hemos separado por orden, en este caso la orden número 45 y orden 46, a la cual va a ir cierta cantidad de materia prima, que en este caso hay telas y lo que sean los hilos, de acuerdo a los volúmenes de producción o a la orden, ¿sí? Cuántas unidades de ambos o uniformes se hayan producido, ¿sí? Estén dentro de esa orden. Y eso lo vamos a entender cuando veamos costos por órdenes, ¿sí? Ahora estamos en un sentido amplio. Entonces vamos a volver. Entonces yo tengo ordenado cronológicamente cuáles son las requisiciones que se realizaron. Tenemos la requisición 1, que es del 4 de marzo, la número 2, que es del 10 de marzo. Ahí Agustina puso no. ¿Tiene alguna duda? ¿Va o entendió? Bueno, sigamos entonces. Entonces tenemos ordenadas cuáles son las salidas de obviamente stock que se realizaron y cómo está asignado a cada una de las órdenes en específico. Acá únicamente estamos hablando de unidades de materia prima, no estamos hablando de precio, ¿sí? Más adelante vamos a realizar la conversión de esas unidades en precio, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Y vamos a seguir con otro papel de trabajo,
¿sí? Que es el detalle de cargo al costo y un subdiario de requisiciones en el cual vamos a determinar cuáles son las unidades de materia prima que van a ir a cada orden y cuál es el valor por el cual van a ser activadas en ese proceso productivo, ¿sí? En este caso, como ustedes saben, todas las unidades de materia prima están valuadas en su costo de adquisición, ¿sí? Y por el sistema de gestión que tenemos, que es primero entrado, primero salido, entonces las unidades más antiguas o las que están ya en stock van a ser las primeras en salir, ¿sí? Por lo cual voy a agarrar la requisición número 1, ¿sí? Que en el planteo me dice que el día 4 de marzo se envían 1050 metros de tela, ¿sí? Para la orden de producción número 45, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Esto sí que presten atención. Entonces, vamos a tener 1050 metros de tela. Vamos, ¿sí? A determinar cuál es el valor por lo que está en mi contabilidad, ¿sí? Por mi gestión de costos, que en este caso vamos a volver a la orden de, mejor dicho, a la ficha de stock, ¿sí? Y vamos a determinar de que la salida, ¿sí? Que está acá, son 1050 metros, pero tenemos de parte de la existencia inicial y tenemos parte de la última adquisición que hemos realizado hasta ese entonces. Razón por la cual esa salida, ¿sí? Está evaluada en 107.565 pesos en valores contables históricos, ¿sí? Vamos a bajar de nuevo. Pero para poder realizar el cargo del costo de esa materia prima, vamos a realizarlo por el valor corriente. Vamos a ver cuánto me sale esa materia prima al momento, obviamente, de finalizar ese periodo de costos, ¿sí? Como ustedes saben, en estos periodos inflacionarios que estamos viviendo, siempre los costos de materia prima están creciendo, obviamente, y a la hora de tomar decisiones tenemos que tener una, mejor dicho, una guía más que nada de cuáles son los costos en los cuales yo tendría que incurrir para poder de nuevo hacer ese proceso productivo, ¿sí? Porque vamos a ir a algo más que nada cotidiano, que si yo estoy vendiendo un producto a X valor, con ese precio de venta yo estoy recuperando obviamente mis costos y estoy teniendo mi margen de utilidad, lo cual me permitirá con esa venta poder de nuevo renovar mi stock y comprar más materia prima, ¿sí? Por eso es que los valamos al costo de reposición, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tal como nos dice el planteo, vamos a buscar en el planteo, ¿sí? Al final del mes de marzo se termina la orden 45, tenemos una orden terminada. ¿Y qué nos dicen? De que el precio de los materiales, ¿sí? Que nosotros estamos teniendo en nuestro proceso productivo, asciende a que el metro de tela está valiendo 194 pesos y el metro de hilo 69, ¿sí? Tenemos un precio de mercado, un precio de referencia, por lo cual vamos a enviar al proceso productivo 1050 metros de tela al valor 194, que es el valor de mercado, ¿sí? Por lo cual me genera un valor de cargo al costo por 203.700 y me va a generar una diferencia que es un ajuste de evaluación patrimonial, ¿sí? Que es algo así como ustedes veían en contabilidad 2, ¿sí? Como un resultado por tenencia, ¿sí? Pero vamos a tomarlo como un resultado de ajuste de cuentas patrimoniales, ¿sí? En la requisición número 2 también hacemos un pedido de tela, que es para la orden número 45. Vamos a volver a la ficha de stock, que en este caso están pidiendo 100 metros de tela, pero en este caso las telas están valuadas a 151 pesos con 50, ¿sí? Vamos a volver obviamente a la subdiario de requisiciones, ¿sí? Razón por la cual me dicen que los 100 metros contablemente están valuados a 15.150. Pero, según el mercado, estamos activando a 194 pesos el metro. Por lo cual, yo voy a tener una diferencia, ¿sí? Un ajuste por 4.250, ¿sí?
Lo mismo vamos a hacer con con la orden de requisición, ¿sí? Número 3, número 4 y número 5, ¿sí? De igual forma, no tenemos ninguna situación en específico como para detenernos a analizar bien el caso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es determinar cuáles son las salidas contables, por lo cual yo tengo que estar bien al tanto de cuáles son los movimientos de stock que se van realizando en la empresa y cuál es el valor corriente que tiene la mercadería para yo poder volver a adquirirla, ¿sí? Vamos a ver un caso especial, que es la orden de requisición número 3, en la cual me están pidiendo para la orden número 45, 3.500 metros de tela, ¿sí? La cual contablemente, vamos a volver de nuevo a la hoja de la ficha de stock, tenemos 3.500 metros, si ustedes ven acá, a diferentes valores, ¿sí? A 15 pesos y a 55,55, ¿sí? Y contablemente esta salida estaba evaluada en ese entonces a 72.775, ¿sí? Nos vamos a registrar la salida, pero como cargo del costo vamos a buscar el valor corriente, que en el caso de los hilos era 69 pesos por metro, ¿sí? Por lo cual mi cargo del costo son 241.500 y mi diferencia, mi ajuste patrimonial es 168.000. ¿Por qué es tanto y sobrepasa los demás valores? Porque nuestra metodología de evaluación, mejor dicho, de gestión de stock, está evaluado en primer entrado, primero salido, y parte de esos 3.500 metros, ¿sí? Había 3.000 metros que estaban valuados en 15 pesos. Cuando nosotros tenemos que activarlo por 69. Tenemos una diferencia abismal, ¿sí? Por eso la situación es una situación extrema en la cual entre periodo de costos surge obviamente una diferencia exorbitante de los valores corrientes con los valores históricos, ¿sí? ¿Cuándo puede pasar eso? ¿Cuándo puede ser algo bastante significativo? ¿Cómo se puede saber? Y básicamente hay dos situaciones en las cuales se puede presentar estas diferencias. Primero, cuando tenemos bienes, obviamente, que están expresados en valor dólar, son materias primas importadas. Cuando se disparan los tipos de cambio, obviamente que esa diferencia va a impactar, obviamente, en mi contabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque valores pesos necesitan más pesos para poder comprar esa materia prima que está dolarizada, ¿sí? Que a efectos mundiales sigue valiendo, por así decirlo. Me pasaba un caso que estábamos adquiriendo materia prima en el extranjero, que eran unidades de toneladas, por ejemplo, de azufre, por así decirlo, que estaban valuadas. Vamos a volver al periodo julio de 2019, cuando estábamos en las pasos, en la PASO, que eran las primeras elecciones que se realizaban, las anteriores elecciones, en las cuales yo tenía evaluada la tonelada de azufre a $1.000, ¿sí? Que según valores contables estaba evaluada en pesos 40, ¿sí? Entonces cada tonelada, ¿sí?, valía 40.000 pesos, ¿sí? Pero después, por el efecto de las elecciones, el valor dólar subió a 63 pesos, por lo cual el valor de mi unidad de materia prima pasó a valer 63.000 pesos, solo por el efecto del tipo de cambio. Y el segundo supuesto es cuando se presentan, ya sea por oferta y demanda, ¿sí?, una disparada o una suba de precios repentina. Por ejemplo, antes de lo que sería la pandemia, por ejemplo, me pasó con clientes que en su proceso productivo tenían cloro, ¿sí?, que después utilizaban para poder hacer productos para la vivienda, en este caso era lavandina, y en este entonces, antes de la pandemia valía, por ejemplo, 10 pesos el litro, por así, estoy dando un número al azar, ¿no? Y post pandemia ya va, por ejemplo, a mediados de marzo, ya valía 25, entonces por efecto de la demanda se disparó el precio, ¿sí? Vamos a volver, ¿sí? Después tenemos las órdenes de requisición, número 4 y número 5,
¿sí? Que vamos a tomar los valores corrientes, ¿sí? Para poder activarlos al proceso productivo, ¿sí? Y luego, como algo especial, vamos a tratar el tema de las devoluciones. ¿Hasta ahí me están siguiendo, chicos? ¿O voy muy rápido? Por ahí, díganme por ahí en la No, todo caja de bien, chat. profe, sí se entiende. ¿Sí? En los ejemplos por ahí no quiero irme mucho, ¿sí? Bueno, está bien. Todo bien. Vamos bien, ¿sí? Bueno, por ahí le doy los ejemplos para que no sea tan abstracto, ¿no? ¿Está bien, ¿no, Guille? Sí, 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 perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a tener en este caso las dos devoluciones. Vamos a volver, obviamente, al planteo, en el cual nos dicen que tenemos dos tipos de devoluciones. Tenemos la devolución a proveedores y la devolución a almacenes, ¿sí? ¿Cuáles son las que vamos a registrar, obviamente, en el costo? Si quieren escribirme en la caja de comentarios, en la caja de chat, cuáles son las situaciones que vamos a registrar, cuál tiene impacto contable para ustedes en el proceso productivo. A ver, los leo. Devolución a proveedores, dice. ¿Quién da más? Almacenes, muy bien. No, Almacenes. almacenes. Perfecto. Almacenes. Perfecto. Es almacenes únicamente, ¿sí? Porque esa mercadería que devolvimos al proveedor nunca ingresó al proceso productivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cumplía los parámetros específicos para poder estar, obviamente, dentro de ese proceso. Por ejemplo, si me mandaron, yo pedí, por ejemplo, vamos a ir a una orden de compra, yo pedí 2.000 metros de tela y, por ejemplo, me mandaron 1.500 metros de tela azul y 500 metros de tela rosada, por así decirlo. ¿Sí? Entonces no necesitaba yo tela rosada, yo necesitaba la tela que sea de color azul. ¿Sí? A eso vamos. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a registrar, ¿sí?, las devoluciones que se realizaron ya sea de tela o de hilos. ¿Sí? Y obviamente vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos realizado con las requisiciones anteriores. En el caso del 28 de marzo, vamos a ir primero con lo que sería la devolución que se realizó de tela. Vamos a ir al 28 de marzo. Y hemos devuelto, obviamente, 200 metros de tela a 55 pesos el metro, lo cual nos da una devolución contable de 11.110. ¿Sí? Vamos a volver. A ver, ¿me fui bien o me fui? No, disculpe, me confundí. 200 metros de tela, ¿sí?, a 176,75, ¿sí? Y nos da una devolución total de las telas a 35.350. Había tomado anteriormente la de hilos, pero me siguen igualmente, ¿no? Sí. Entonces, yo realicé la devolución contable y tengo que realizar la devolución, obviamente, con valores corrientes. ¿Por qué? Porque en requisiciones anteriores yo realicé también la activación del costo al valor corriente, razón por la cual tengo que realizar esa devolución a valores corrientes, ¿sí? Por eso está en negativo, ¿sí? Hasta ahí me siguen, chicos, ¿no es cierto? ¿O quiere que repita? ¿Alguna duda, chicos, del subdiario de requisiciones? ¿Está bien, No, Rubén? profe. Se ¿Está entendió, bien? se entendió. ¿Se entendió? Bien. Bueno, Ahora vamos a ver, si quieren, la hoja de costo, ¿sí? Acuérdense que tenemos tantas hojas de costo como órdenes de producción tenemos. Y fíjense que tenemos exactamente. dos órdenes de producción, la 45 y la 46, ¿sí? Vamos a empezar por la orden 45, como lo marcó el profesor. Fíjense cómo está armada la hoja de costo. La cantidad de unidades producidas, qué tipo de material es, tela azul, qué cantidad se tiene para esa orden, que son 600 unidades, y se lo va a dividir en fecha. Esas son las fechas de las requisiciones, o sea, la salida del material tela al proceso productivo. La mano de obra, materia prima, la mano de obra, o sea, los operarios que intervinieron en esa orden de producción,
los gastos de fabricación directamente vinculados con la orden 45 y el valor total que sería de producción de la orden 45. Primero vamos a ver materia prima, porque estamos viendo el elemento materia prima. Fíjense que nosotros ordenamos las fechas en función de ¿qué? De las requisiciones de la orden 45 de tela. Fíjense, ¿ves? Requisición 1 del 4 de marzo del 2021, ¿sí? Vamos al cuadrito de requisiciones que el profesor le está marcando. Bien ahí, 4 de marzo, requisición 1, la orden 45. Si quieren ir ustedes, cuando van haciendo el práctico, lo van punteando. Ahí está, muy bien. ¿Y qué valor tomamos como de materia prima en la hoja de costo? Tenemos que tomar el valor corriente o el valor de reposición. Fíjese que acá el contador, el profesor lo está marcando. Tenemos que tomar el cargo al costo, o sea, los 203.700 pesos de esa requisición, ¿sí? De materia prima. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? ¿De dónde viene ese valor? Es el cargo al costo de la requisición número 1 de la materia prima tela que pertenece a la orden 45. ¿Qué hacemos luego con los otros materiales? Fíjense que nos vamos a la segunda requisición que estaba marcando el profesor el 10 de marzo. ¿Y qué valor tomamos en materia prima? El valor del cargo al costo, o sea, los 19.400 pesos. Siempre nos ubicamos que es la orden 45, porque acuérdense que había dos órdenes. 19.400, total 19.400. La otra requisición es la 3, y ahí en la requisición 3 tenemos dos, ¿sí? Uno que es tela y el otro que es hilo, ¿sí? De la misma orden 45. Si ustedes van al cuadrito de las requisiciones, en tela tenemos como valor de cargo al costo 77.600 pesos, la orden 45. Y en hilo tenemos de cargo al costo 241.500 pesos por la diferencia que explicó el profesor. Fíjense que siempre tomamos el cuadrito de cargo al costo. Exactamente. ¿Me siguen hasta ahí, chicos, o voy muy rápido? ¿Se entiende? Hasta ahora todo bien, profe. Ok, díganme, ¿no? La otra requisición que tenemos de la orden 45 es de tela, que es la requisición número 4. Vamos al cuadrito, buscamos el valor de cargo al costo y son los 178.480 que se hizo el cálculo en el cuadro anterior. ¿Me entienden? Es un traslado de datos, pero siempre de valores corrientes o valor de reposición. O sea que acuérdense que materia prima a valores corrientes, ¿sí? Siempre ese dato. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. El otro elemento del costo es mano de obra, que solamente acá va a ser un dato pequeño, que ya lo vamos a ver en los prácticos que vienen, donde en el planteo me dicen que el costo de la mano de obra fue de 100 pesos la hora, más las contribuciones patronales que representan un 65%. ¿Sí? Acuérdense que nosotros cuando vimos estado de costo, ¿qué es lo que hablábamos de materia de mano de obra? Jornales directos más las cargas sociales, ¿se acuerdan? Entonces acá, para colocar el valor de mano de obra directa, en esa orden, ahí al cierre de la orden, o sea, el 31 de marzo, el concepto es sueldo. Ahí lo van a ver en el cuadro que lo va a poner el profesor. Y nos vamos a la parte de mano de obra directa. Ahí está, perfecto. 800 horas por 100 pesos. Eso es 80.000 que es sin cargas sociales. Y abajo dice cargas sociales, que es el 65% de los 80.000 que están en planteo. Son 52.000 pesos. Entonces, sumamos en total 132.000 pesos en concepto de mano de obra directa. ¿Se entiende de dónde sale ese valor, chico? ¿Alguna duda del planteo? Sí se entendió, profe. Bien, gracias. Luego vamos a
gastos de fabricación o costos indirectos de fabricación, ¿sí? ¿Dónde buscamos el dato? Vamos al planteo y en el planteo nos dicen que la cuota predeterminada de gastos de fabricación fue de 35 pesos por cada hora de mano de obra aplicada. Más adelante vamos a ver todo lo que es el tema de gasto de fabricación, pero ahora ya sabemos que la cantidad de horas de mano de obra directa eran 800. Y nos están diciendo que vale 35 pesos cada hora aplicado al gasto. ¿Me siguen, chicos? 800 por 35, 28.000. Eso lo sacamos del planteo. Profe, ¿qué sería esa ¿Entendió? cuota? ¿A qué Eso lo vamos a sería ver más referencia? adelante para Ah. determinar una cuota de aplicación del gasto. Por eso nos estamos adelantando, por eso solamente lo decimos en el planteo, ¿me entienden? Entonces, Sí, ¿qué gracias, profe. multiplicamos? La parte física, que es en términos de horas de mano de obra directa, por la parte monetaria, que es la cuota de aplicación. ¿Me siguen? Que en el planteo dice que es 35 pesos por hora. ¿Hasta ahí me entienden, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Gracias, Corbalán. Bien, fíjense que sumamos. Materia prima, el total de materia prima, mano de obra directa, los 132.000, y gasto de fabricación, ahora el profesor va a poner los 28.000, que hacen un total del costo de producción de esa orden 45 de 880.680 pesos. Entonces, ahí cerramos. Fíjense que ahí está cerrada la orden 45. ¿Por qué? Porque al último nos dicen que esa orden 45 se termina. ¿Me siguen? Al último. ¿Dónde está? Dice, ve, al finalizar el mes de marzo se termina la orden 45. ¿Me siguen? Entonces, esa orden está cerrada. Y llegamos a un costo de producción de 880.680 pesos. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ¿Alguna profe, duda? ¿y la Sí. orden 46, como no nos dice que terminó, sería producto en proceso? Quedaría Vale. abierta. Ahora lo vemos, para que se queden tranquilos. La orden 45 está cerrada y llegamos Profe, a disculpe, ese valor. qué es lo que es este gasto indirecto, costo indirecto de fabricación? ¿Qué es? Los gastos de fabricación. Iván. Sí, pero ¿a qué representa? No vi eso. Los gastos de fabricación, acuérdate que nosotros vimos en el estado de costo todo el listado de gastos de fabricación que sacábamos del balance, ¿te acordás? Amortización de inmuebles de fábrica, energía eléctrica, fuerza Sí, motriz. sí, sí. Y en este Acá caso lo en único que particular, ese hacen, 800 por 35, ¿qué es? lo único que hacen es multiplicar las 800 horas, ¿sí?, por la cuota de aplicación que está en el planteo, que es 35 pesos. ¿Me seguí? Lo vincula. Sí. En este Sí, caso, Sí. obviamente, estamos haciendo algo general. Ah, Nosotros listo. vamos a Ya entendí. comenzar a determinar de que esos 800 pesos multiplicamos por una cuota. Acuérdense que, como lo vieron en teoría, los gastos de fabricación son gastos que no son atribuibles de forma directa, sino que se busca un mecanismo de aplicación. En este caso, nosotros, ¿qué vamos a decir? De que ese valor, la cuota, que en este caso son 35 pesos cada una, mejor dicho, 35 pesos la cuota, va a ser aplicada, vamos a adelantarlo un poquito, en este caso, de acuerdo a las horas trabajadas por unidad, por orden, disculpen, ¿sí? Entonces, cuando veamos costo directo de fabricación, ya van a entender lo que es la base y cuál es la cuota de aplicación. ¿Sí? En este caso, vamos a decirlo de forma resumida, que son los 35 pesos, ¿sí?, que fueron aplicados de acuerdo a las horas que se trabajó en cada una de las órdenes, ¿sí? Entonces, por eso es 800 por 35 en este caso, ¿sí? Pero ahora vamos a ver con más profundidad cuando veamos el práctico de costo de directo de gasto de fabricación. fabricación. Exactamente. ¿Se entendió, Gracias, Iván? profe. Sí, entendió. Bien. Fíjense que la orden 46, que la va a mostrar ahora el profesor, sigue el mismo criterio, nada más que esta orden queda abierta, ¿sí? Donde están en proceso de elaboración 400 unidades. No significa que se hayan terminado hasta el momento que cierre el periodo. Fíjese que, ¿cómo hacemos el tema de materia prima?
El 22 de marzo hay una requisición 4 de tela de la orden 46. ¿Y qué valor tomábamos? El cargo al costo, ¿se acuerdan? El valor corriente. El 27 de marzo tenemos la requisición 5, en este caso de hilos, que va a la orden 46, y tomábamos el valor de cargo al costo de materia prima. Pero resulta que las dos devoluciones que tenemos me van a afectar el tema de materia prima en la orden 46. ¿Se acuerda que teníamos dos devoluciones, me siguen ahí, que van a almacenes, que lo habíamos hecho en el cuadro del subdiario de requisiciones, ¿sí? Siempre a su valor corriente, el descuento de los 200 metros de tela, 38.800, y el descuento de los 200 metros de hilo, 13.800 pesos. Eso lo tenemos que reflejar en la parte de materia prima. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entendió ahí? Bien. Sí, profe. Bien, gracias. Mano de obra directa, el mismo procedimiento. En el planteo nos dicen que se usó 800 horas en la orden 46, en la primera parte después de existencias iniciales. 800 horas y nos están diciendo que son 100 pesos por hora. 80.000. Y a eso le tenemos que agregar, como ustedes ya saben, las cargas sociales, que era el 65%. ¿Me siguen? Fíjense que no totalizo nada. ¿Ven que está como una línea de puntos? ¿Por qué? Porque todavía está en proceso esa orden 46. Corbalán, esa era tu pregunta. Sí, ¿Sí? que cómo quedaban, digamos, al Queda finalizar. abierta, fíjate que tiene una línea de puntos abajo. Está abierta la orden. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, ahí yo no totalizo nada. ¿Por qué? Porque yo sé que va a haber operarios que van a seguir trabajando y voy a tener más gastos de fabricación. ¿Me siguen? Pero sí, en materia prima, ya, digamos, entró toda la materia prima que necesitaba para esa orden. ¿Se entiende o no? Pero necesito seguir trabajando. Por eso yo mano de obra y gasto de fabricación lo dejé abierto. No sé si lo ven. Abajo. Sí, se ve y ¿Qué se pasó en entiende, gasto de profe. fabricación? Sí. Sí, sí se ve, profe. Bien. En gasto de fabricación, el mismo criterio. Dicen que utiliza 800 horas, esa orden 46, ¿sí? A 35 pesos por hora de mano de obra directa aplicada. Multiplico, son 28.000. Fíjense que está abierto, ¿sí? Porque la orden 46 sigue en proceso. No se terminó. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna Sí, duda, profe. chicos? No, todo bien. Bien, bien, bien. ¿Quieres seguir, Rubén? Sí, no hay problema, justamente. Dale. Sí, ahora sigo. Bueno, chicos, entonces vamos a volver al planteo. Vamos a ver. Ya realizamos el tema de la evaluación de materia prima. Sí, la evaluación de la existencia ya lo realizamos, que obviamente que es cuando finaliza cada ficha de stock. ¿Sí? Y vamos a determinar después cuáles son los controles contables que se realizan, ¿sí? A fin de poder tener una contabilidad más que nada en armonía con todos los valores, evitando que hayan desvíos, ¿sí? Y una mayorización que se acuerden de contabilidades anteriores. Vamos a volver al tema, como dijo el profesor, de que se terminó una unidad, una orden de producción, en este caso la orden número 45, con 600 uniformes, a un valor unitario de 1.467,80, ¿sí? Y la orden número 46, disculpen, está todavía en proceso. Entonces, vamos a ver si es que le agregan, en este caso, más, ya sea mano de obra o gasto de fabricación, porque la materia prima, que es la materia que va a sufrir una transformación física o química, viendo la cantidad de materia que se activó, que se mandó al costo, versus la cantidad de uniformes que vamos a producir, obviamente, nos está denotando de que todavía faltan ciertas unidades para
poder seguir con ese proceso, ¿sí? Por eso no está terminada. Pero vamos a hacer una ficha de stock, pero de los productos terminados, ¿sí? Esto es bastante, es importante justamente que lo hagan en el caso de que un caso como este toque en el examen, debido a que vamos a tener una ficha de stock no solamente de la materia prima, como teníamos anteriormente, sino que vamos a tener una ficha de stock de los productos terminados de acuerdo a la fecha de finalización de cada unidad, mejor dicho, de cada orden de producción. En este caso, al 28 de marzo nos decían que ya estaba finalizada la orden número 46, 45, disculpen. Por lo cual vamos a poner que vamos a cargar todas esas unidades terminadas a la ficha de stock de productos terminados. Por lo cual vamos a volver a que el 28 de marzo se terminó esa orden de producción de 600 unidades y se van a activar 600 unidades a un precio unitario que ya lo hemos determinado, ¿sí? Que era 1.467,80, ¿sí? Valuadas en su totalidad a pesos 880.680. Por lo cual, en mi subdiario, mejor dicho, en mi ficha de stock de productos terminados, vamos a tener a la fecha de cierre del periodo de costos las 600 unidades en stock, ¿sí? No hay ningún planteo de que hemos realizado la venta de esos bienes, ¿sí? Razón por la cual está el ingreso registrado y está como saldo a finalizar el periodo de costo, ¿sí? Hasta ahí me siguen, ¿no es cierto? Cualquier cosa me detiene. Y por sobre todo vamos a hacer un subdiario de productos terminados en el cual nosotros vamos a exponer, ¿sí? Un detalle pormenorizado de qué, de cuál es la orden de costo, la orden de producción original, ¿sí? La orden de costo, la orden de producción que da origen a esa materia, a ese producto terminado. Vamos a poner un detalle de ese producto terminado y la exposición de cuáles son los montos, ¿sí? De los elementos del costo que intervinieron en ese producto terminado, ¿sí? Entonces vamos a hacer de esta forma. Vamos a poner que el 28 de marzo se terminó esa orden de producción, número 45, eran productos, en este caso eran ambos de color azul, y se había incurrido, en este caso, en 720.680 pesos de materia prima, siendo 32.000 pesos de mano de obra y 28.000 de costo indirecto de fabricación. Por lo cual el costo total de esa orden fue de 880.680. Entonces estoy haciendo un resumen de mi orden de costo, obviamente cerrada, que en este caso es la orden número 45. ¿Sí? Chicos, ahí, si quieren poner en el chat, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido productos terminados? ¿Ustedes harían estos dos subdiarios que hicimos recién? Supongan que las dos órdenes están abiertas, están en proceso. Muy bien. Y no se hace. Porque no hay productos terminados, ¿estamos de acuerdo? O sea, solamente harían hasta la orden, la hoja de costo. No harían el subdiario de productos terminados ni la ficha de stock de productos terminados, porque no hay. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, bien, Rubén. Bien. Bueno. Vamos a seguir entonces. Habiendo hecho esto, antes de realizar obviamente el tema de los controles, sí es necesario que hagamos los asientos de ajuste correspondientes para poder tener una contabilidad obviamente bastante clara, ¿sí? Y que los saldos obviamente me coincidan con el detalle de cuentas que estamos utilizando. En este caso vamos a exponer los siguientes asientos, que son obviamente asientos, resúmenes de todas las operaciones que se realizaron, ¿sí? Vamos a comenzar a prima facie
con el primer cuadro que hemos realizado, que era el cuadro de compras. ¿Sí? ¿Y qué intervino ahí? Intervino el valor de la factura, ¿sí? Que era mi valor sin considerar los fletes, el valor de los fletes, ¿sí? El precio final y el costo unitario, ¿sí? Que lo hemos usado obviamente para hacer la ficha de stock. Entonces, este valor que tenemos aquí, que son el valor en facturas más los fletes, va a determinar el costo de adquisición de esos bienes, ¿sí? Que en este caso es 540.350, tal como está en el cuadro, ¿sí? Y es una compra que he realizado a mi proveedor, ¿sí? Vamos a volver al asiento y vamos a registrar lo siguiente. Vamos a registrar la deuda hacia los proveedores, 540.350, y vamos a registrar el ingreso de la materia prima, que en este caso es ese valor. 540.350 de ingreso de materia prima a valores contables, a valores históricos, y la deuda a proveedores, que en ese momento era, obviamente, los 540.000, ¿sí? Que vendría a ser el valor de adquisición, como Valor de dice el adquisición, profesor. ¿sí? Bien. ¿Sí? Luego, como segundo asiento, tenemos que registrar, obviamente, las devoluciones, ¿sí? Que se realizaron, pero al proveedor, ¿sí? No vamos a registrar contablemente las devoluciones que se realizaron dentro del proceso productivo, ¿sí? Sino que en este caso, ¿sí? Vamos a registrar las devoluciones a los proveedores, ¿sí? Por el valor, obviamente, que sería histórico, ¿sí? Luego, ¿qué vamos a hacer? En el tercer asiento vamos a comenzar con la activación, obviamente, de los elementos del costo al proceso productivo, ¿sí? Como primer asiento de materia prima, vamos a volver, disculpen que vuela tanto, a razones para que entiendan, vamos a volver al subdiario de requisiciones. ¿Por qué? Porque aquí tengo el cuadro y el detalle de cuáles son los montos por los cuales yo he activado obviamente al proceso productivo, cuál es mi valor contable, o sea, por cuál es el valor que yo contablemente lo voy a dar de baja de mi stock y cuál es la diferencia o en este caso sería el valor por el cual van a estar impactados esos valores, por así decirlo, van a tener una diferencia patrimonial obviamente. Voy a detenerme aquí un momento, disculpa Guillermo. ¿Por qué? Sí, sí. Porque yo he dado de baja en este caso, en el caso contable, por 107.575 y yo he activado obviamente 200.000 pesos a mi proceso productivo, por lo cual yo tengo una diferencia. Y esa diferencia obviamente tiene que impactar en algún lado porque tiene que ser el juego de debe y haber, ¿sí? De igual forma. Vamos a hacer un asiento individual, ¿sí? Para después entender el asiento global, ¿sí? Para comenzar, yo tengo producción en proceso, materia prima, ¿sí? Por 203.700, que sería activo aumenta, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, ¿sí? Y luego vamos a dar de baja contablemente la cuenta contable, que en este caso sería materia A, materia prima, ¿sí? Activo disminuye. ¿Por qué valor? Por los 107.575, ¿sí? Y esa diferencia, que si yo haciendo un mayor contable, empiezo a ver de que no cuadra el asiento porque debe ya haber, no me coincide, ¿sí? Por lo cual esa diferencia patrimonial, ¿sí? Va a ser una cuenta de resultado que después se va a terminar mayorizando e impactando en el resultado del ejercicio, ¿sí? Vamos a poner
una cuenta de resultado positivo por la diferencia que en este caso son los 96.125. Y ahí contablemente está cuadrando el asiento, ¿sí?, de contable por debe y haber. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? A ver, ¿hay alguna consulta? ¿Cómo sabemos si es RECPAN o resultado por tenencia? En este caso no hemos realizado obviamente una contabilidad con efectos en contexto inflacionario, ¿sí? Pero respondiendo a su consulta, sin explayarme, sin irme del tema, en un contexto inflacionario, siempre la materia prima, en este caso, va a estar evaluado su costo de reposición, ¿sí? Entonces, de reposición, de reproducción, de refabricación, ¿sí? Por lo cual, ese costo inflacionario, ¿sí?, ese RECPAM, va a ir directamente a resultados, pero como un RECPAM por un efecto, disculpen, ese RECPAM que es la diferencia, vamos a hacer un ejemplo chico. Yo tengo un valor 1.000 pesos, por así decirlo, ¿sí? Y mi inflación fue mensual, en este caso la última, fue del 4,3%, si más no me equivoco, ¿sí? Entonces, yo tengo también, en este caso, que los valores corrientes casi siempre van respetando el efecto inflacionario, pero hay veces que sobrepasa ese efecto inflacionario. Por ejemplo, que mi valor, en este caso, sea 1050, el valor corriente. Vamos a poner acá valor histórico. Vamos a poner valor corriente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a hacer la reexpresión, ¿sí? En este caso sería más 1.000 pesos, en este caso, por el coeficiente, que sería 1.043, ¿sí? Mi coeficiente de reexpresión. Por lo tal, mi RECPAM es de pesos 43, ¿sí? Pero mi valor corriente fue, obviamente, de 50 pesos, por lo cual esa diferencia de valor corriente está imputada por dos subcuentas, ¿sí? Vamos a tener materia prima que va a subir 50 pesos, pero el RECPAM en la materia prima, vamos a poner a RECPAM, va a ser pesos 43 y a resultado por tenencia va a ser los 7 pesos restantes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al final del ejercicio del periodo de costo va a estar evaluado siempre los 1.050 pesos, ¿sí? Ese va a ser siempre mi cargo al costo. ¿Hasta ahí me entendieron, chicos? ¿Se entendió, chico? ¿O Muy bien. esto un Bien. contexto Sí, sí, se inflacionario? entendió. ¿Sí? Bueno, entonces siempre va a quedar evaluado a valor corriente, ¿sí? Eso ténganlo siempre presente, ¿sí? Porque va a ser mi costo de reposición. La inflación puede ir por otro lado, pero a mí lo que me cuesta reponer esa materia prima es valor de mercado, ¿sí? Nunca va a ser el valor por inflación, ya que también está prohibida la indexación en Argentina, ¿sí? Volamos entonces, y que no vayamos del tema, a las cuentas contables. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la producción en proceso materia prima. ¿Por qué valor? Por el total de la hoja de cargo al costo, ¿sí? Que en este caso es 758.840, que más que nada es la totalización de esta columna, ¿sí? Acá lo hicimos de forma unitaria, pero acá vamos a hacer un asiento global. 758.000 pesos va a ser mi producción en proceso. A materia prima, 452.545, que es el valor contable que yo estoy dando de baja de mi contabilidad patrimonial, y el ajuste de evaluación patrimonial, que es el valor que está en la otra columna, que son las diferencias, ¿sí? Estamos haciendo este asiento. Cargo por 758, doy de baja contablemente 452.000, y como ajuste patrimonial, ¿sí?, expongo los 306.295, ¿sí? Para que me cuadre el asiento contable, ¿sí? Luego vamos a hacer un asiento, ¿sí? Si ustedes no lo recuerdan, en contabilidad 2 habían 3 momentos en los cuales se tenían que evaluar los bienes,
¿sí? En este caso bienes de cambio, que eran al momento del ingreso, al momento del cierre y al momento que salen, ¿sí? A su valor corriente. En este caso estamos en el segundo momento, que era el valor del cierre, al momento del cierre del ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las dos fichas de stock me están quedando, ¿sí?, existencias finales al 28 de marzo, que van a ser existencias iniciales para el siguiente periodo, que va a ser en abril, ¿sí? Por lo cual, vamos a ver en este primer caso, en la materia prima telas, ¿sí? Tenía 440 metros de tela con mi valor corriente de 194, lo cual me da un valor final corriente 85.360, ¿sí? Lo cual me está determinando un ajuste patrimonial por pesos 7.590, ¿sí? Y en el caso de los hilos, vamos a ver que el valor contable, obviamente, que se tenía era pesos 55, pero el valor de cierre es igual a 69, por lo cual mi valor de esas 1.200 metros de hilo va a ser 82.800, ¿sí? Por lo cual me determina una diferencia o un ajuste patrimonial o resultado por tenencia, como quieran decirle, por 16.140. La suma de estas diferencias, ¿sí?, es igual a 23.730, ¿sí? Vamos a volver a los asientos. Entonces, ese es el asiento que estamos viendo ahora. Materia prima, ¿sí?, valor corriente, ¿sí?, 23.730 a ajuste de evaluación patrimonial, ¿sí? Ahí estoy realizando la evaluación al cierre del periodo de costos. ¿Sí? Hasta ahí me siguen, ¿no es cierto, chicos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, después vamos a hacer, obviamente, la activación o el cargo al costo, ¿sí?, de los demás elementos del costo, que en este caso es la materia prima y los gastos de fabricación, ¿sí? Vamos a volver a las mano de obra y gastos de fabricación, ¿sí? Que en este caso, vamos a ver acá, que en la orden número 45, ¿sí?, era 132.000 manos de obra, y en la orden número 46 era 132.000 también, ¿sí? Orden 45 y orden 46. Por lo cual, vamos a volver a los asientos. Producción en proceso mano de obra, 264.000. A mano de obra, que acá está incluida obviamente la mano de obra más las cargas sociales. Exacto. ¿Sí? No se olviden eso. ¿Sí? Suman 264.000. Lo mismo vamos a hacer con ¿qué? Con la producción en proceso, gasto de fabricación, ¿sí? Que en las dos órdenes era 28.000 pesos el valor de los gastos de fabricación, por lo cual 28.000 más 28.000 pesos, 56.000, ¿sí? Entonces vamos a ver que vamos a activar gastos de fabricación por 56.000 y vamos a mandar a gasto de fabricación, ¿sí? Por el mismo monto. ¿Sí? ¿Ahí querés seguir, Guille? Sí, para terminar ahí, chicos, hasta ahí vamos bien, ¿no? Bueno, para terminar, fíjese que hay una orden que está cerrada, que es la orden 45. Por lo tanto, esa orden tiene productos terminados. Yo tengo que habilitar la cuenta de productos terminados por el valor que tiene toda la orden. Que si ustedes ven en la orden número 45, el total de la orden 45 vendría a ser 680. Pero, si ustedes quieren ubicar el cuadrito del subdiario de productos terminados, cada elemento del costo es la producción de proceso de cada elemento del costo que se activa en el producto terminado. Si ahí el profesor le muestra el cuadro del subdiario de la orden 45, que es la que se termina, ahí van a ver los totales de cada elemento del costo. Ahí lo ven. Materia prima, 720.680, mano de obra directa, 132.000, y costo indirecto de fabricación, 28.000, ¿sí?
Entonces, fíjense que en el asiento se pone productos terminados por el total de ese subdiario de productos terminados y se lo descuenta de la producción en proceso de cada elemento del costo, materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Luego de hacer todos los asientos que explicó el profesor, más este asiento de producto terminado, vamos a hacer la mayorización, ¿sí? Para determinar los valores, ¿sí? Fíjense, empezamos con materia prima. Siempre empezamos con la existencia inicial, ¿sí? Esa existencia inicial sacamos ¿de dónde? De la evaluación de las fichas que nosotros teníamos al inicio, tanto de la orden de telas como de hilos, acuérdense, ¿sí? Fíjense que en el haber tenemos todo lo que son las salidas, ¿sí? Ahí ver si lo vemos en la ficha. Tenemos todas las salidas. Las salidas y acá en el debe las compras, las entradas, o sea, son las compras. La diferencia entre esos dos valores de las dos, de todos los materiales, tanto de hilo como de tela, perdón, ahí está marcando el profesor las devoluciones de materia prima que lo teníamos en el cuadro de la orden de telas, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que está todo registrado en la ficha, en la mayorización de materia prima. Entonces, la existencia inicial, la salida, la compra y las devoluciones. ¿Sí? Y fíjense que ahí abajo dice ajuste de existencia final, que era el ajuste que nosotros teníamos al final de la ficha de stock, comparando el valor de adquisición con el valor corriente. ¿Sí? Ese saldo que queda de materia prima es el valor corriente de las materias primas al cierre del periodo que estamos analizando. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Fíjense que sumamos esos 168.160 pesos, las existencias finales de telas, que lo va a poner el contador en el cuadrito, que ese valor es el valor corriente, ¿me siguen? Y de hilos, 82.800, que es la existencia final de hilos a valor corriente. El saldo siempre me tiene que coincidir con las existencias finales de valores corrientes de tela y de hilo, o sea, de la materia prima. ¿Se entendió esa mayorización, chicos, o no? Sí, profe, clarito. Bien, avísame, Rubén, yo no estoy viendo el chat. La otra cuenta que necesitamos mayorizar es la cuenta de producción en proceso de materia prima, porque justamente estamos hablando del elemento de materia prima. ¿Sí? Fíjense que ustedes tienen en el debe, si nosotros mayorizamos la cuenta, en el debe los 758.840, que es la producción en proceso ¿de qué? De la orden 45 y de la orden 46, las dos órdenes, el total. ¿Me siguen hasta ahí? Pero en el haber, esos 720.680, ¿qué es? Es la orden que se termina, que es la orden 45. Por lo tanto, el saldo, los 38.160, ¿qué es? Es la hoja de costos de la orden 46. Ahí se lo va a mostrar el profesor en la hoja de costos de la orden 46. 38.000, ahí lo ven, 38.160. ¿Se entiende esa mayorización de la producción en proceso? ¿Por qué queda solamente los 38.160 pesos? Porque queda abierta la orden 46. ¿Se entendió ahí esa mayorización? Sí, profe. Bien. Sí, ¿Alguna profe. duda? ¿Alguna consulta antes que cerremos? No, profe, está todo claro. Rubén. Sí, otra cosa era también para remarcar el tema de los controles, ¿sí? Bien. Que aquí le están pidiendo, obviamente, vamos a volver al planteo, como antepenúltimo punto, ¿sí? Sí. Que se determinan los controles que quedan establecidos por el método de registración. Entonces, ¿qué podemos poner como control? Como primera medida, a ver, hay una consulta en el chat. A ver. Dice que si también veremos webs y PPP, precio promedio ponderado.
también se puede ver, ¿sí? En los libritos, me recuerdo, Contreras y Jiménez, está expresado, obviamente, y yo también me acuerdo que lo había visto en Bacre y Jacobsen, no, mejor dicho, en Neuner, había visto ejemplos y determinación, obviamente, de los costos según otra modalidad de gestión del stock, WEBs, por el precio promedio ponderado, era otro, el IFO y LIFO, que eran otra forma de evaluar, ¿sí? Que era el más alto que entra, es el primero que sale, el de mayor valor, y el LIFO que es de menor valor, ¿sí? Que también no están obviamente en la bibliografía, ¿sí? Si no, cualquier cosa nos preguntan al mail, ¿sí? Como primer control que haría, ¿sí? Sumaría que el valor de todas mis entradas de stock, ¿sí? Suman igual a qué cosa? Al asiento, ¿sí? De la adquisición de materia prima. O sea, ¿cuál es el control que voy a hacer? Para saber si registré bien o registré de más. ¿Cuánto me entró de materia prima? Es lo que tiene que haber entrado o la adquisición que yo hice a los proveedores, ¿sí? Independientemente, obviamente, de la devolución que estoy haciendo acá. Otro segundo control que podemos hacer es que esta columna, que es el costo contable, que es la baja de la materia prima de nuestro patrimonio, 452.545, coincide obviamente con el total de mi columna de salidas, ¿sí? ¿De qué? De mis fichas de stock. En este caso vamos a ver que esto suma 452.545, que son las salidas efectivamente realizadas, ¿sí? De stock, ¿sí? Es la segunda forma. La tercera forma que podemos controlar también es que este cuadro del cargo al costo, este valor, 758.840, me cruce con la suma de las activaciones de materia prima que hemos realizado en el periodo de costo. O sea, De las dos órdenes, ¿no? de las dos órdenes, 758.840, tienen que sumar las activaciones de ambas órdenes. Vamos a ver, orden 45 y orden 46. 758.840. Y eso también tiene que cruzar, obviamente, con las mayorizaciones que nosotros hagamos, ¿sí? Y otra forma de control, ¿sí? Y tienen infinidad de control que ustedes también pueden hacer de acuerdo a cómo se vayan guiando. Por ejemplo, yo sé que la producción total, por así decirlo, menos mis productos terminados, ¿sí? Tienen que ser igual a lo que yo tengo ahora en proceso. Exacto. ¿Sí? Es otro control también. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? Profe, Sí. Sí. en el caso de la orden 46, ¿por qué solamente ponemos la materia prima? O sea, no tenemos en cuenta la mano de obra ni los costos indirectos de fabricación que se hayan utilizado, Es que, o nunca ahí se utilizó ahí. permíteme, Están María. sumados los dos, los Lo que importes. pasa es que acá en el asiento decís vos, María, o en dónde. Sí, sí, En el asiento ahí. solamente hablamos de la orden 45, que es la que se termina. Sí. La orden 46 está en proceso. ¿Me explico? Claro, O sea que pero en no los se contabiliza. no, Lo que sí, queda, no. lo que queda en producción en proceso, fíjate que está mano de obra y gasto ahí donde está marcando el contador, ¿sí? Es antes de que se termine la orden 45. Ujú. ¿Me explico? Cuando Sí. vos haces, si vos mayorizás producción en proceso, mano de obra y gasto de fabricación, el saldo es de la orden que está abierta, que no lo mayorizamos acá. Si vos mayorizás producción en proceso, mano de obra y producción en proceso, gasto de fabricación, el saldo que te quede es de la orden 46. ¿Me explico? Sí. ¿Se entendió la idea? O sea, está en proceso. Ahí lo está haciendo Sí, profe, el ahí. profesor. Sí, yo pensaba que no se tomaba en cuenta lo otro, digamos, pero se toma en cuenta la materia prima que se está utilizando.
Ahí Exactamente. tiene mano de obra 132.000. Gracias, profe. Vamos a ir a la orden, ¿sí? Y es lo que yo tengo en producción de mano de obra directa, ¿sí? Exactamente, si se tiene en cuenta. Nada más que cuando nosotros hacemos la activación, vamos por el total y damos de baja por la porción que corresponde únicamente a, A la orden 45 que a la la orden terminada. 45, que la terminada, ¿sí? Ujú. Sí, ahora sí entendí. Gracias, profes. Bien, No, está bien. gracias. ¿Alguna duda, chicos? Chicos, ¿por qué no prenden la cámara? Porque yo veo 10 chicos nada más. Les queremos conocer los rostros. O no pueden, díganme si ustedes tienen algún problema y no se puede ver. Profesor, yo no prendo la Sí. cámara porque estoy conectada desde los datos del celular. Ah, y hay muchos chicos que están, le pongan una Y es manito. muy inestable el internet. Eso. Pongan una mano los que están conectados con el celular porque no van a preguntar por qué no prenden las cámaras. Y yo la prendo, profe, a veces se me congela la imagen, pasa una horita, entonces, para mantenerlo, pero yo la prendo hasta que aguante, no tengo problema. Claro. Ahí está. No hay problema. Ahí está. Bueno, ahora salen algunos. ¿Ve que sí están? Sí están, nada más que no quieren que los veamos. Ustedes aprovechan, se van a tomar mate, todo, ¿no? Tramposo. Pero hay varios que, bueno, deben ser que está con el celular, ¿no? No me levantaron la mano. Y no se lo ve. Profe, hay chicos que Rubén. tienen la compu de escritorio y no tienen cámara también. Ah, también. Ahí está, bueno, ahí están levantando la mano. Esperen que saque una foto para que, por las dudas. Después nos van a preguntar, ¿sí? Uno por uno voy sacando. No se me vayan. Prendan las cámaras los que tengan. Ah, me parece para hacerte más manito, bueno. Porque después en el parcial, sí o sí, chicos, tienen que buscar cámara, ¿no? No se olviden de ese detalle. No se olviden de ese detalle. Bueno, listo. Rubén, ¿vamos terminando? No, vamos a terminar entonces, sí, ya está la siguiente clase. Así que bueno, cualquier cosa ya saben, tienen ya en lo que sería la plataforma, tienen más bibliografía. Así que por favor les rogamos que, les pedimos, mejor dicho, de que vayan a la bibliografía y que cualquier cosa, cualquier consulta nos digan, ¿sí? También te quiero Sí, mucho. ¿quién está hablando? Luis. Ah, Sí, disculpe. Luis. Disculpe. Sí. Te escucho. Ah, no, parece que estaba disculpe, saludando a es que alguien. me hablaban acá de mi pieza. Ah, Me hablaban de mi pieza, por eso. está bien, está bien. Bueno. Listo, entonces chicos. Bueno, chicos, entonces Cualquier lean cosa. teoría, como decía el profesor, de la plataforma y en la clase que viene el martes vemos vemos un práctico chiquito, materia prima. Sí. Y teoría de stock, ¿sí? O sea que vayan leyendo la teoría de la teoría de stock, ¿sí? Profesor, Porque, una pregunta. ¿Puede sí. ser que en el primer parcial entre solo hasta materiales o hasta materia prima? En principio, en el parcial entraría hasta gasto de fabricación. No sé qué le dijo la profesora Jaime en teoría. La profesora Jaime dijo ayer que ella estaba hasta mano de materiales. obra. ¿hasta materiales? Materia prima en práctica y en teoría hasta mano de obra. Eso lo repitió bien. el lunes y el viernes. Bueno, mejor entonces. Tienen menos para estudiar, entonces estudien bien, chicos, porque es menos temas, ¿sí? O sea que el martes vamos a tener que hacer materia prima bien y ya el jueves pasamos a mano de obra. Porque mano de obra también va a haber 2 prácticos. ¿Sí?
Así que aprovechen que son menos temas para que tengan tiempo para estudiar, ¿sí, chicos? Bueno, vamos cerrando, Rubén. Vamos cerrando nomás entonces, así ya el próximo turno, obviamente, Exacto, le dejamos el aula. profesores pueden tener bien, ¿sí? Les deseamos un buen fin de semana, que anden bien, tienen para leer Cuídense, teoría, chicos. y cuídense mucho, así